vamos a comenzar una serie nueva que se llama El dinero habla. Di conmigo, el dinero habla. Pero esta semana Dios me dijo que antes de comenzar la serie les hiciera una enseñanza que Dios puso en mi corazón. Yo invité a algunas personas porque siento que este mensaje va a entrar profundo a tu corazón. Porque creo que muchas veces nosotros nos hemos quedado dormidos y estamos durmiendo, caminando en un efecto de cultura, caminando en un efecto de hacer las cosas, y no nos hemos dado cuenta lo que está pasando con nosotros mismos por la misma cotidianidad. Y no nos damos cuenta. Y yo le puse este mensaje, me quedé dormido. Me quedé dormido y no me di cuenta. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que han llegado a un lugar aquí un domingo? Algunos de ustedes yo los veo, tú no te das cuenta, pero yo te veo. Te has quedado dormido ahí. Y lo grave no es que te quedes dormido, lo grave es que ronques y despiertes al de al lado. Pero ¿estás listo para escuchar la palabra de Dios hoy? Dios me puso de verdad fuertemente a hablar de este mensaje. Acompáñame a Hechos 20, versículos 7 al 12. Hechos, capítulo 7, versículo 10 al 12. ¿Lo tienes? Hechos 20, 7 al 12. Dice así: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Un sermón un poco largo. Empezó temprano en la mañana y dice que lo prolongó hasta la medianoche. O sea, algo más o menos de lo que vamos a hacer hoy acá. Ok, mentiras, tú te irías de una vez. Y el 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Por favor, no le pongas ese nombre a un hijo tuyo. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, o sea que no terminó ahí. Después de todo el suceso y todo, el hombre volvió y se subió al aposento alto y siguió con el discurso. Entonces el 11 dice: y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó, y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Eso es tremendo. A mí me impacta mucho esta historia, porque este muchacho logró aparecer en la Biblia. O sea, este nombre de este muchacho aparece en la Biblia sin hablar, sin hacer nada diferente, sino solamente con este suceso: cayéndose, muriendo y siendo resucitado por Pablo. Y para mí fue importantísimo, pero a la hora del té no tiene como mucho entendimiento para mí. Yo digo, ¿cómo puede ser esto posible? Y cómo un evento como este está marcado en la Biblia. Porque yo puedo acordarme de todos los sucesos que han pasado en Hechos, porque Hechos es uno de los libros favoritos míos, y puedo pensar en muchas de las cosas que pasaban en Hechos que son impactantes, como por ejemplo cuando la nueva iglesia fue fundada en Hechos. Impactante. Decía que empezaron unos pocos y se fueron aumentando, y que todos vendían sus cosas, que todos daban todo por el otro, se amaban, se cuidaban, y así fue establecida la iglesia de Hechos. Puedo pensar
cuando a Pablo lo llevaron a la cárcel y estaba con Pablo y Silo y estaban ahí en la cárcel, pero en medio de la cárcel estaban adorando y celebrando, y dice la historia que las rejas de la cárcel se cayeron y fueron libres. Puedo pensar en Pablo cuando no era Pablo sino Saúl, y venía en el caballo persiguiendo cristianos y matándolos, y de repente lo tumbaron del caballo, se encontró con Dios, y después de perseguir a los cristianos se convirtió en el evangelista más grande que está en la Biblia. Y son historias impactantes que tú dices, wow. O puedo pensar en Pablo cuando estaba en una hoguera, en una leña, y metió la mano y lo picó una culebra. Y la misma mano que picó la culebra lo llevó a sanar a su suegro. Son historias impactantes en la Biblia donde podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Pero una historia como esta, de decir, llegó este hombre, este muchacho, este joven, a escuchar a Pablo, se duerme, se sienta en el orillo de una ventana y se cae. Y tú dices, ¿qué puede ser importante de esta historia en la Biblia? Yo recuerdo una vez me invitaron a predicar en una iglesia en los tiempos de los escuderos. Y me voy a predicar a esta iglesia con el escudero, porque uno tenía un escudero. El escudero en los tiempos de Jesús era el que pedía la comida y la probaba la comida antes de que el rey lo probara, para que el rey no se muriera. Entonces por aquí hubo una onda y una moda en las iglesias donde los pastores tenían un escudero, que no era un escudero sino era un chupamedias, un lambón que llaman. Querían que nos hicieran todo. Te prendía el carro, te cargaba el maletín, te servía. Y a mí nunca me gustaron los escuderos, pero andaba con ellos, pero como si él fuera igual que yo. Pero yo llego con este hombre a la iglesia, se llama Isman. En ese momento él estaba subidito de peso bastante. Era muy temprano el servicio, entramos al servicio, yo empiezo a predicar y yo veo hacia la primera fila donde él estaba y lo veo durmiendo. Y yo empiezo a predicar y yo digo en mi mente, pero ¿cómo este man se va a dormir en la primera fila? El que viene con el pastor invitado, ¿cómo este se va a dormir? Entonces yo me le acerco un poquito, empiezo a cambiar un poquito la oratoria y a subir un poco la voz, así como hace Jerry. Y entonces a ver si el hombre se despertaba, y nada. Y él cada vez más viene, iba inclinándose, y se jeteó hasta que abrió la boca así. Yo decía, no puede ser. Yo sigo predicando y después voy y le digo, pero men, ¿tú te diste cuenta que te dormiste en la primera fila, donde todo el mundo te estaba viendo babear? Y él me dice, men, me quedé dormido, no pude hacer nada, me quedé dormido. Lo mismo que nos pasa a nosotros en muchas áreas. Nos viene una situación difícil que no la estábamos esperando y de repente es porque te quedaste dormido. No la viste llegar, pero te quedaste dormido. Y el problema no es que te duermas. Yo no tengo ningún problema con que te duermas. Al contrario, si tú te duermes acá es porque te sientes confiado, porque te sientes en un lugar seguro, porque no cualquiera se duerme en cualquier lado. Y esto es una iglesia. Pasa tu billetera para el bolsillo de adelante por si acaso. Entonces todos hemos vivido eso. Cari se me ha dormido en algunas enseñanzas. Mateo se me ha dormido. Gerardo. La suegra. El problema no es que te duermas.
El problema mío no es con que durmamos y descansemos dentro de la iglesia. A todos nos ha pasado. Es normal. Mi pregunta era: ¿por qué el doctor Lucas, el que escribió Hechos, Lucas, le dio por escribir esta historia? Y para mí fue más profundo, y creo que es mucho más de lo que estamos viendo acá. Porque si lo comparábamos con las historias de Pablo, no concuerda la historia de dormirse con todas estas otras maravillas que te acabo de nombrar. O sea, una historia buena es esa: adorando en la cárcel, se caen las rejas, el guardia les dice: por favor, no se vayan, porque se abrieron, ellos se hubieran podido ir, y con todo y eso ellos quedarse ahí. Eso es una historia buena que vale la pena ponerla en la Biblia. Entonces yo me estaba preguntando, ¿por qué Lucas había puesto esta historia? Y me impactó el versículo 8, porque el versículo 8 dice: y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Para qué es una lámpara? Para alumbrar. Esas eran las linternas de esa época. Y esas linternas habían que echarle aceite. Y él dice que tenía muchas linternas, muchas lámparas arriba. Quiere decir que Pablo llegó a ese lugar con expectativa de que iba a ir mucha gente. Tenía una expectativa grande de lo que Dios iba a hacer ese día ahí. Y dice que llegaron temprano en la mañana y les dio hasta el amanecer. O sea que Pablo sabía que él necesitaba tener listas todas esas lámparas, así como nosotros tenemos listas todas estas sillas, porque venía con expectativa. Y quiero que sepas que yo todo domingo vengo con una expectativa acá, y esa sería la función en la que tú debes venir a la iglesia, con expectativa de que Dios te hable y de que Dios va a llenar tus lámparas. El problema es si tú tienes preparadas todas las lámparas, si tú estás listo para cuando Dios te va a dar vino nuevo y va a comenzar a meter el aceite, y tú necesitas prender las lámparas para el anochecer. Y muchos de nosotros tenemos expectativa en muchas cosas, pero no estamos preparados. Gaby, Dios me dijo que yo iba a viajar por el mundo. Gran expectativa, pero ¿estás listo? ¿Tienes visa y pasaporte? Gaby, Dios me dijo que voy a emprender y voy a poner un negocio buenísimo. ¿Ya tienes el plan de negocio, la visión y la misión de lo que vas a hacer? Prove it, muéstrame que es verdad, que tienes una expectativa y que estás listo para cumplir la expectativa. Porque las cosas de Dios muchas veces se mueven con expectativa, con visión, y la visión de nosotros no es la misma visión de Dios. La visión de Dios hay que verla con los ojos cerrados, porque algunas veces la circunstancia de enfrente no muestra a donde Dios nos quiere llevar. Entonces muchas veces en la crisis tú dices: Señor, yo tengo expectativa de lo que vamos a hacer, pero yo necesito cerrar los ojos. Hace un mes yo me tuve que arrodillar y cerrar los ojos y decir: Señor, yo sé tu expectativa, yo sé lo que tú has puesto en mi corazón, pero con los ojos abiertos no veía. Pero ¿cuál es tu expectativa? La expectativa que Dios ha puesto en ti. ¿Cuál era la expectativa de la mujer del flujo de sangre? Una mujer que llevó con un sangrado por años y años y años y años, apartada, eso. Porque en ese tiempo la mujer que tenía la menstruación no podía hacer nada ni tocar a nadie. Y esta mujer dice que llevaba años con ese flujo de sangre.
Pero la expectativa de ella fue tan grande que dijo: el único que a mí me puede sanar es Jesús. Y escuchó que Jesús había llegado al pueblo y ella dijo: yo tengo que llegar ahí, aunque nadie me quiera hablar, aunque nadie se me quiera acercar, yo tengo que llegar ahí. Y la Biblia dice que Jesús iba caminando. Imagínate, Jesús caminando en una multitud. ¿Cuánta gente lo está tocando? Montones de gente. Y dice que él iba caminando así y de repente él dijo: paren, que alguien me tocó. Yo creo que los discípulos le dirían: pero ven, en todo este sentido cualquiera te había podido tocar. Y él dijo: hubo un toque especial que yo sentí que algo salió de mí. La expectativa de la mujer era: este es el único que me puede sanar y yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para encontrar esa sanidad. Y si él no me va a tocar, yo lo toco. Y lo lindo de Jesús es que Jesús paró, la miró y la sanó. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué crees que Dios puede hacer contigo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuántas lámparas necesitas preparar? Necesitamos preparar las lámparas. Necesitamos preparar lo que ha pasado. Y el cuento aquí en Hechos dice que este joven llega. Imagínate un joven y dice: wow, allá en el aposento alto, o sea, en ese cuarto que yo veo en el techo, hay algo que está pasando, yo quiero entrar. Yo me imagino, el hombre dijo: yo subo, llegó, imagínate el olor, hay una multitud, hay bastante gente, huele a mar, huele a otras cosas, porque me imagino que algunos no se habían bañado, y hay una multitud. Y él llega y está sentado y dice: wow, hay bastante gente. Y de repente sale Pablo. Él dice: wow, mira a Pablo. Y Pablo comienza a hablar. Media hora, 40 minutos, una hora. Y él venía del trabajo de toda la noche, cansado, agotado. Era joven. Su capacidad de entendimiento era de 20 minutos y ya. Y ya Pablo llevaba hablando. Y él dice: estoy quedando dormido, déjame refrescarme un poco. Va a la ventana, la abre, sacude la túnica y dice: me refresqué ya. Me devuelvo. Cuando me devuelvo, le han quitado el puesto, porque había mucha gente. Vuelve y se acerca a la ventana, se queda en la ventana, empieza a cabecear. Pablo ya lleva horas hablando. Se queda dormido, se despierta, vuelve y duerme. Se empieza a acomodar. Dice: aquí hay fresquito. Y se sienta en el borde de la ventana. Pablo sigue hablando. Cuando menos pensó, se durmió. Abrió la boca y se cayó. Mi pregunta es: ¿por qué? El problema no es que se durmió. A cualquiera nos puede pasar. El problema es cómo se sentó en el borde de una ventana de un tercer piso y se durmió. El problema es la ventana abierta y el sentarse en la ventana. Y ese es el problema de nosotros. El problema no es que estemos dormidos. El problema es que tenemos ventanas abiertas en nuestra vida que le estamos dejando entrar para que nos caigamos y nos muramos. ¿Cuáles son las ventanas abiertas que tú tienes? Ese es el problema. El problema es que hoy culturalmente queremos venir a la iglesia, pero queremos tener un pie en el otro lado también. No queremos pagar el precio de caminar con Jesús, pero queremos que Él nos obedezca y nos dé todo lo que nosotros le pedimos. Pero es que Él no es un genio. Él no salió de una lamparita que la frotaste y Él sale y te dice: oh, ahora tú eres
mi maestro, yo soy tu siervo, ¿qué quieres que haga? No, tú eres el siervo. Tú eres el que debiera salir de la lamparita a decirle a él: ¿en qué quieres que te sirva? ¿Qué quieres que te haga? Pero nosotros queremos un Dios que nos resuelva los problemas y ya. Ese es el problema. Sentados con las ventanas abiertas, jugando a ser cristianos, jugando a caminar con Dios, basado en un evangelio de prosperidad o del alma, de la nueva era. Hay 3 evangelios moviéndose hoy en día afuera en las iglesias. Un evangelio de prosperidad, donde todo es dinero y donde no te importa, tú vas a hacer dinero, y eso no es un evangelio verdadero, ni tampoco el de pobreza. Es de actitud de corazón. Un evangelio de nueva era, o sea, donde tú eres el que puedes, donde tú eres el que estás para que Él te sirva. Donde lo importante es el yo, donde lo que yo necesito, lo que mis emociones sienten. Eso no es lo que mi Biblia dice. Mi Biblia dice que en este tiempo voy a tener aflicción. Mi Biblia dice que caminar con Jesús es difícil, que caminar con Jesús hay que pagar un precio. Mi Biblia dice que si camino con Jesús voy a ser cambiado y transformado de adentro hacia afuera. Pero ahora, si no nos parece, si no nos gusta, si no nos mueve las emociones, pues entonces no, pues me voy para otro lugar. Por eso uno de los problemas hoy en día es que en las iglesias no hay gente que está creando raíz en una casa. No tienes comunidad, no tienes familia que te pueden cuidar, que pueden saber lo que estás viviendo, que saben y te conocen y te pueden ayudar. Porque, ay no, ahora dijo algo que no me gustó, me voy. No, esto no me parece a mí. No es si te parece a ti o no, si me parece a mí o no. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que yo tengo que hacer que a mí no me parecen. Y créeme que algunas veces tengo una responsabilidad un poquito más alta por la función que Dios me dio en tu vida. Y aunque quiera salir a patear basura, hay veces tengo que hacer lo que Dios me dice que haga. Aunque no me guste, aunque sea un precio alto. Porque eso es caminar con Dios. Pero el problema es las ventanas abiertas que nosotros tenemos en nuestra vida, que dejamos que Satanás entre y nos destruya por esas ventanas abiertas. Sentarse en una ventana abierta es un sitio peligroso. Primera de Tesalonicenses 5 al 6 dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Sabes qué? Cada vez que nos ponemos con las personas o con la gente o con la cultura o con lo que el mundo nos está enseñando, nos estamos durmiendo, aceptando una cultura que no es verdad. Ya hay montones de iglesias aceptando el homosexualismo como si fuera. Nosotros aceptamos los homosexuales, los amamos,
mas yo creo en un Dios tan fuerte y tan poderoso que los cambia y los transforma. Porque el homosexualismo es un pecado como cualquier otro. Así como recibimos los adúlteros, así como recibimos los chismosos, así como recibimos los mentirosos y los hipócritas, recibimos a los homosexuales. Pero un pecado como cualquier otro. Y si se exponen a que Dios los transforma, como me transformó a mí. Porque yo no soy diferente a ninguno de ellos. Quizás yo tenía debilidades y cosas más fuertes que la homosexualidad, pero Dios me cambió y me transformó y me sacó de ahí. Pero fuimos llamados a ser luz. Romanos 13, 11 al 12 dice: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Ya es hora, familia, ya es hora que te despiertes del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Es hora de despertarnos, iglesia. Es hora de que te despiertes y empieces a ordenar tu vida. Es hora de que te bajes de la ventana abierta. Muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy, le metemos la culpa a Dios, y es la ventana abierta que nosotros tenemos. Pero es porque no pude hacer nada, me quedé dormido. Estás dormido. Dios quiere una iglesia viva. Y una iglesia viva no es solamente la que viene los domingos. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y vamos a entrenarte y vamos a prepararte. Pero tu parte es aprender. Y tu parte es asistir. Y tu parte es meterle ganas. Muchas personas dicen: Gaby, es que no hay cosas para hacer, pero cuando las hacemos no vienes. Y eso si no se interfiere con alguna otra cosa en tu vida. Y eso son ventanas abiertas para ti. La Biblia dice que por los frutos os conocerán. Si tú quieres ver cuáles son mis frutos, tienes que ver mi esposa y mis hijos, no a mí. Yo me puedo parar aquí en una plataforma y predicarte y enseñarte y hablarte y hacerlo muy bonita y llegar a la casa y ser un ampón con mi mujer. Y quizás eso tú no lo sabes. Entonces la manera en la que tú ves si yo estoy caminando bien con Dios o no es viendo mi fruto. Y mi fruto no está en la plataforma. Mi fruto es cuando salgo contigo. Mi fruto es cuando veas mi esposa. Mi fruto es cuando veas cómo vivo en mi casa. Y tus hijos lo muestran. ¿O por qué crees que tus hijos son mentirosos? Papi, te llama Juanito, dile que no estoy. Eso es una mentira. Para el niño va a ser fácil decir una mentira. ¿Tú sabes qué te quiero invitar? Enamórate de Cristo y enamórate de una iglesia. Porque si tú pones prioridades antes de la iglesia para tus hijos lo van a ver, y tus hijos están en una generación que están muy fáciles de no enamorarse de Jesús. Y si tú pones que vino un familiar más importante que ir a la iglesia para tus hijos, cualquier cosa que venga, tus hijos van a decir: yo no quiero ir a la iglesia. Y la iglesia es la que está formando a tus hijos con el carácter de Cristo. Y después las consecuencias las vamos a ver a largo plazo.
Pero ahora todo es más importante que la iglesia. Estamos sentados en el borde. No me mires así, que no te estoy regañando. Te estoy predicando, te estoy hablando de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no te confronta, no es palabra de Dios. Quizás tú sales acá y dices: no, Gaby vino a darnos garrote. Yo no te estoy dando garrote, te estoy hablando con amor. Pero te estoy hablando lo que la palabra de Dios dice, porque te amo. Porque el que se levanta a las madrugadas a orar por ti soy yo. Porque cuando tienes crisis, al que llamas es a mí. Sí, bueno. ¿Me están recibiendo? Dígame, Gaby, lo amo. Ámenme, ámenme. Primera de Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente viendo a quien devorar. Te va a dar picadillo si sigues abriendo puertas. No hay manera, iglesia. El evangelio no ha cambiado, las culturas han cambiado, las generaciones han cambiado, pero la Biblia dice que es la misma ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. Aquí yo no te voy a hablar de filosofía, ni te voy a hablar de psicología, ni te voy a hablar del alma, porque voy a hablarte lo que la palabra de Dios dice para que puedas ser transformado. Y la cultura está diciendo otra cosa, porque estamos siendo bombardeados con la salud de la mente. ¿No se han dado cuenta? Ahora todo es un psicólogo, ahora todo es un psiquiatra, ahora todo. No tengo ningún problema con un psicólogo, con un psiquiatra. Pero aparte de ahora, los psicólogos de ahora tienen un montón de mantras diferentes. Ya no es solo psicología. Ahora es nueva era. Ahora va acompañado de un montón de ejercicios de meditación y un montón de cosas que te van a alejar de Dios. Mira, y tú me puedes decir: Gaby, yo comparto eso, yo pienso lo mismo. Podemos hablarlo si tú quieres, para no entrar en detalle acá. Pero todas las instituciones creadas, porque todos estos otros seres están muertos y no están vivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás está ahí viendo cómo devorarnos, y estamos sentados en una ventana. Tienes un problema de salud mental, Cristo te va a ayudar. La psicología sola no te va a ayudar. Quiero que sepas, la psicología es una ciencia creada. Y algunos podrán ser psicólogos. Y no es que no crean la psicología ni crean la terapia. Creo en la psicología, en la terapia. Pero sin Cristo no se puede. Yo te invito a que lo pruebes primero, pero que hagas lo que hay que hacer. Porque ¿por qué en un psicólogo vas tranquilamente, le pagas los 150 o $200 y haces lo que él te dice que hagas? Pero vienes a donde nosotros, no te cobramos, te hablamos de las herramientas que hay acá y no las haces. Porque esto es religión, porque esto no lo creo de verdad, porque esto no. Pero si tú haces lo que está escrito acá, tú vas a ser cambiado y transformado. Entonces, en muchas cosas tenemos buenas intenciones. Los discípulos caminaron con Jesús y en muchas cosas tenían buenas intenciones. ¿No te acuerdas de una historia
que iban caminando con el arca y la orden era no tocar el arca, porque si tocabas el arca te morías. Y ellos iban caminando con el arca y de repente se enredaron y el arca se movió y alguien dijo: ¡ay, se va a caer! Tenía una buena intención, ¿verdad? ¿Cuál era la orden? No tocar el arca. ¿Qué le pasó? En el piso muertecito. Porque muchas veces queremos tener buenas intenciones, pero si hay una orden, vamos a vivir las consecuencias. Vamos a vivir las consecuencias. Y muchas consecuencias de las que estamos viviendo es porque tenemos ventanas abiertas. Ahora, las ventanas abiertas las tienes tú, las tengo yo, las tenemos todos. Necesitamos reconocer las ventanas, cerrarla y sentarnos. Lucas 9:32 dice: y Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. A los mismos discípulos que caminaron con Jesús todo el tiempo, Jesús les dijo: estoy agobiado, estoy cargado, estoy pesado, estoy fuerte, necesito orar, oren conmigo que yo ya vengo. Y se separó para ir a hablar con el Padre. Y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dormidos. O sea que también nos puede pasar. Y ellos caminaban con Jesús. Pero cuando Jesús les dijo: hey, ¿qué pasa? Entonces ya ellos: me quedé dormido. Y de pronto hoy Dios te está diciendo: ¿qué pasa? Y tú estás diciendo: me quedé dormido. Déjame darte algunas señales para mostrarte si estás dormido. Unas señales que Dios puso en mi corazón. La primera: estás dormido si tienes poco o ningún deseo de orar. Te lo voy a repetir. Estás dormido si tienes poco o ningún deseo de orar. La oración, el hablar con Dios, es el que nos va a alimentar, es el que nos va a dirigir, es el que nos va a dar la pauta. Pero por herencia, nosotros lo primero que hacemos es apartarnos de la relación con Dios, porque nos da pereza, porque no vemos resultados, porque no cambiamos, por lo que sea. Entonces lo primero que hacemos es: no oro. Porque la cultura nos está diciendo también que sea microwave, que sea ya. Entonces yo quiero orar, quiero que me hagas un milagro y que el milagro me lo hagas ya. Pero es como la canción: aunque no estés viendo, Dios está orando. 2, porque perdiste el apetito de la palabra de Dios. Ya no lees la palabra. Ese es el alimento tuyo. Tú te puedes ver 30,000 prédicas diarias, pero si tú no lees la palabra de Dios, no se va a hacer rema en tu corazón. Porque sabes que tú te puedes ver 30,000 prédicas, pero necesitas apuntar y meditar lo que se predicó, para que cuando llegues estudie la palabra de Dios con lo que se habló. No, Gaby, es que no crecemos. No crecemos porque no estudiamos. Eso es una responsabilidad tuya. O cuando tú vas a la universidad, solamente vas a las clases y ya. Claro que no. Tienes tareas, muchas tareas, exámenes, tienes que estudiar, tienes que comer libro, porque si no, no. Entonces, para acercarte más a Dios es lo mismo: tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que meditar, tienes que atesorarla en tu corazón y decir: Señor, quiero personalizar esto que estoy leyendo. ¿Qué me estás diciendo a mí con esto? ¿Cómo puedo reaccionar a esto? Que es muy fácil cómo reaccionar con nosotros. Hoy, Señor, gracias por esta palabra para que Cari cambie. Facilísimo. Si el primero que Dios me va a decir que cambie es a mí, no que cambie a mi esposa. Entonces, que tengas hambre por la palabra de Dios. 3,
Ya no te sientes mal cuando pecas. Estás dormido si ya no te sientes mal. Porque el pecado es progresivo. Cuando te empiezas a meter con Dios, tú empiezas a tener algo que se llama integridad, transparencia. Y el Espíritu Santo te habla, así botes un chicle al piso. Tú botas un chicle al piso y el Espíritu Santo te va a decir: recoge el chicle. Pero si ya nosotros no estamos oyendo nada, entonces no recojo el chicle, ya voy allá y empiezo a ir un poquito más profundo. Una hora, 2 horas, 3 horas. Wow, mira esta mujer impactante aquí. Déjame verla porque hace unos ejercicios espectaculares. Clic. Y ya no te da nada. Y empezamos a minimizar de lo que Dios nos sacó. Y ya no sentimos nada. Ahí estamos dormidos. Tú tienes un Dios vivo. El Dios te va a hablar y te va a decir: no hagas eso. El problema no es que lo hagas, el problema es que lo rectifiques. Todos somos pecadores. No vamos a caminar como una burbuja. Es que tú rectifiques y digas: Señor, perdóname. Mi amor, ¿sabes qué? Fallé en esto, en esto. Empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Y si la estás empezando a dejar de escuchar, estás dormido. Entonces, si no quieres orar, si no quieres leer la Biblia y si no quieres sentirte mal ya cuando pecas, estás dormido. Estás dormido si deseas ser servido en lugar de servir a los demás. Esto pasa mucho en las iglesias y en los pastores. Perdón, los pastores que ven mis servicios. Pero la realidad es que algunos no somos servidores, sino servilismo. Servimos al hombre en lugar de Dios. Y a algunos nos encanta tanto eso que empezamos a que nos sirvan. O algunos hacemos más dinero del que teníamos y ya empezamos a ver la gente diferente. Y entonces tú sírveme. O ya nos empezamos a sentir mejor y empezamos a que se nos sube algo que se llama orgullo o vanagloria. Y si ya tú quieres que te sirvan y no servir, es una pauta de que estás dormido. En el caminar con Cristo funciona diferente a las compañías o al mundo. En las compañías tú estás trabajando para ser el jefe o el gerente, para que te sirvan o para que todos trabajen para ti. Pero para Dios, el que más sube, más sirve. O sea que si tú empiezas a tener funciones dentro de la iglesia, más te toca servir. Una de las cosas más difíciles del pastoreo es servir. Porque tú tienes que servir hasta el que tú no quieres. Porque tú tienes que ir a un hospital cuando tú no quieres ir al hospital. Porque tienes que ir a celebrar el funeral de alguien y del funeral salir a la presentación de niño de alguien o al cumpleaños de alguien. Porque todo el tiempo es servir, servir, servir. Y algunas veces uno no quiere servir. Hay veces a mí me pasa lo de la rana René. Me levanto por la mañana y digo como tú: no quiero ir a la iglesia. Pero después me acuerdo que tengo que predicar y tengo que venir. Pero el día que tú no quieres ir a la iglesia es el día que más necesitas ir. Voy terminando ya. Si
te ofendes fácilmente, estás dormido. Si te comparas con los demás, si difundes el chisme, si te aíslas de la comunidad. Imagínate, este punto es importante, quiero que sepas. El joven que estaba en el aposento alto estaba en la comunidad, pero se apartó y se sentó en la ventana. ¿Y qué pasó? Se cayó. Mi pregunta es, ¿cuándo se dieron cuenta que el joven se había caído? ¿Cuánto tiempo pasó el joven tirado en el piso ya? Y la comunidad no se había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaba el joven aislado para que la comunidad ya estuviera fría? Quiero que sepas que Dios creó la iglesia para la comunidad. Una iglesia sin comunidad no es iglesia. Y cuando tú ya sientes, no, es que se están metiendo mucho, no, es que ya conocen mucho, no, es que ya, no, que pereza ir a almorzar con los de la iglesia todos los domingos, no, cuando ya estás sintiendo que la comunidad no es parte de ti, estás dormido. Puede que no sea esta, pero si no es esta, búscate una. Porque Dios estableció la iglesia por la comunidad. La primera iglesia compartían todo. Y para terminar, estás dormido si no eres generoso. Yo creo que Dios estableció One Life para ser una iglesia generosa. Y cuando te digo ser una iglesia generosa, no es una iglesia de pedir, es una iglesia de dar. Si tú quieres ver las ventanas de los cielos abiertas en tu vida, conviértete en alguien generoso. Trátalo. Trátalo. Cuando llegue el jardinero a tu casa, dale $15 de propina. ¿Sabes qué es lo que mis hijos más anhelan en diciembre? Que es cuando menos dinero tengo. Nosotros practicamos algo que se llama dar el mismo, o sea, si vamos a un restaurante, damos de propina la misma cantidad de lo que costó el bill. O sea, si tú fuiste a un restaurante y el restaurante costó $200 lo que te comiste, tú das $200 de propina. Eso lo hacemos en Navidad, en diciembre. Y tú no sabes cómo ese acto de generosidad, primero, llena mis arcas, y segundo, bendices a alguien y se siente súper rico. Ahí tú te vas a dar cuenta que es mucho mejor dar que recibir. Y si tú cambias tu corazón en eso, tu vida va a ser transformada en todas las áreas. Y si tú enseñas a tus hijos a eso, la pegaste. La Biblia dice que le des al que te pida. No que raciones, no que digas, mira, ¿sabes qué? Este se lo va a fumar, ¿para qué le voy a dar? Si va a meter drogas, al que te pida, dale. Y si tú te conviertes en una persona generosa, eso es lo que van a decir de ti cuando te mueras. Es que él le daba a todo el mundo. O van a decir, no, ese man era más tacaño, no comía huevo para no botar la cáscara. Yo te invito a la generosidad. Mira, eso se volvió tan rema en mi vida que cuando yo viajo, yo le doy toda la plata a Cari. Pero mi amor, esta es la plata del viaje.
Porque en la primera esquina, por ejemplo en Bogotá, la hubiera dejado toda. Pregúntale a Cari. Yo he dejado zapatos, camisas, chaquetas y toda la plata. Es más, una vez me invitaron a Honduras a predicar y me fui con el administrador. Llegamos a Honduras, llevé material para vender miles de dólares. Y llegamos allá y estamos poniendo la mesa bonita, decorada, para vender en la conferencia. Y un joven vino molestando. Todavía me quiebro. Y un joven vino molestando y me dijo: ahora entra Jesús y te voltea la mesa. Y yo dije: uy, no, Señor, yo no puedo vender nada acá. Y le dije a Juan: lo regalamos todo. No, 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 por lo menos el costo, todo lo vamos a regalar. Y sabes qué, nunca antes Dios se ha movido tanto como en ese viaje. Porque caminar con Dios no es un lucro, es aplicar los principios de vida y vas a tenerlo todo. Y yo oro para que tú te conviertas en una persona generosa, que tus hijos vean eso en ti y que tú se lo reproduzcas a ellos para que ellos se conviertan en personas generosas. Hechos 20:10 dice: pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. ¿Sabes qué? No importa qué ventana abierta tú tienes y si ya caíste, hoy Jesús te está diciendo: ¿sabes qué? No estás muerto. No estás muerto. Jesús se inclina hoy hacia ti, te abraza y te dice: tú estás vivo, estás respirando. Iglesia, alégrense porque estás respirando, no está muerto. Dios tiene planes y cosas lindas para ti. No estás muerto. Aparentemente puedes estar muerto y la gente estaba desde la ventana. Se murió, pero Pablo se agachó, lo abrazó y él cogió vida. Y hoy Jesús se está agachando, te está abrazando, está soplando y te está diciendo: toma vida, porque no estás muerto. No estás muerto, familia. No sé qué estás viviendo, no sé qué estás pasando, pero no estás muerto, estás vida. No importa cuán largo, cuán alto has caído, Dios te está abrazando hoy, te está diciendo: estás vivo, tienes propósito, tienes alcance. No permitas que Satanás venga con mentiras y decirte que todo se acabó. No, al contrario, todo está arriba porque estás vivo. Despierta. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y gracias porque tú estás avivando, tú estás reviviendo al que se siente que está muerto en este día. Tú soplas y soplas vida, tú das de tu neuma en este día, tú soplas, Espíritu Santo, y al que estaba muerto avivas, avivas y avivas hoy. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Trae vida al que está muerto, trae vida a los matrimonios, trae vida a la enfermedad, trae vida a que él siente que quiere tirar la toalla hoy. Dile: no está acabado, yo tengo la última palabra, estás vivo. Gracias, Señor. Dale un aplauso bien fuerte a tu Dios, alábale en este día.